de todo corazón. Vamos a continuar con las clases de corriente eléctrica electrocinética. Este es un objetivo bastante extenso. De hecho, pues nos va a llevar todo el tope del tercer laxo. Haciendo un resumen, una catarsis de lo que hemos visto hasta el día de hoy de corriente eléctrica, hemos trabajado con ley de Ohm de manera sencilla para solamente elementos externos con una resistencia externa, voltaje e intensidades. Hemos trabajado también con la ley de Poyet, que es la corriente eléctrica dependiente de la resistencia cuando intervienen las características propias del material, como es su longitud, su área y su resistividad. Igualmente, un valor externo que también interviene y modifica la resistencia, como lo son los cambios de temperatura. Ahora bien, vamos a trabajar, vamos a dar continuidad y ahora vamos a sumergirnos en el mundo de un circuito completo. ¿Cómo funciona la ley de Ohm para un circuito completo? ¿Qué diferencia hace esta ley de Ohm de un circuito completo con el circuito básico que habíamos visto, los elementos de un circuito básico que habíamos visto anteriormente? Igualmente vamos a trabajar con ley de Joule. Esta ley de Joule, pues ya veremos en su momento que también está ligado un poco a lo que es la temperatura que genera el movimiento de los electrones alrededor a través de un conductor. Bien, antes de empezar, vamos a trabajar un elemento muy importante que nosotros como seres humanos debemos mantener siempre en alza. Debemos tener siempre en un nivel superior a cualquiera de los estamentos que estemos manejando como filosofía de vida. Estoy hablando de la esperanza. La esperanza es propia de cada ser humano. Depende de nosotros, de cuál es nuestra actitud ante la vida, de cómo nosotros vemos cuáles son nuestras metas. Lo único que debemos saber, jóvenes, es que la esperanza es un hecho más de fe. Es simplemente saber que yo puedo lograr las cosas siempre que quiera hacerlo. Por lo tanto, debemos tener siempre fijadas nuestras metas y decir si puedo, si quiero y voy para allá. Eso va a ser esa actitud va a ser fundamental para que esa esperanza de tener algo, de conseguir algo, de lograr cosas, mantenga y nos enfoque en el curso de la vida. Los invito entonces, jóvenes, a no perder las esperanzas. Siempre vamos a tenerla de la mano de nosotros. La ley de Ohm para un circuito completo, como podemos ver acá, ¿qué diferencia hace? Aquí vamos a tener una resistencia. Si se dan cuenta, está por fuera de este sombreadito que tenemos aquí, que no es otra cosa que el generador, el elemento que produce el voltaje para que las cargas se puedan desplazar. Entonces, debemos recordar que en un generador, por ser un elemento propio que tiene su propio circuito interno, él va a tener también una resistencia. En este dibujo nosotros podemos reconocer esta resistencia a la cual vamos a llamar interna dentro del generador y con una R minúscula, pero en adelante también la podemos manejar con una R mayúscula y un subíndice con la letra I para saber qué es resistencia interna, y esta R que vemos por fuera del generador la vamos a llamar resistencia externa, de la cual pueden haber varias. Bien, recordemos que en un circuito eléctrico vamos a tomar en cuenta el generador que va a producir un voltaje, pero cuando este voltaje está asociado a una resistencia interna, como el que tenemos acá, vemos esta especie de E, que significa o la vamos a utilizar como fuerza electromotriz dentro de lo que son los elementos nuevos que estamos incorporando a la ley de Ohm para este circuito completo. Entonces, igual vamos a tener un voltaje exterior, una resistencia exterior y una intensidad del circuito. Y dentro del generador vamos a tener la fuerza electromotriz y vamos a tener la resistencia interna. Bien.
Dentro de esta ley de Ohm para circuito completo, vamos a manejar energía, que como ya sabemos que estamos manejando el circuito completo, vamos a tener energía externa e energía interna. Esto es una energía mecánica, la necesaria para mover la carga a través de todo el circuito. Bien, podemos decir entonces que como esto es una energía, es el elemento equivalente al producto de la carga por el voltaje total. El voltaje total no es otra cosa que el voltaje externo más el voltaje interno. La fuerza electromotriz, ¿qué viene a ser? De fondo, es un voltaje, solamente que es una especie de voltaje total, porque vamos a hacer, para llegar a la fuerza electromotriz, un voltaje exterior más un voltaje interior. El voltaje interno, que es el que se deduce con la resistencia interna, y el voltaje externo, que es el que se deduce con la resistencia externa del circuito. Entonces, si eso es así, nosotros podemos decir, recordando la ley de Ohm que me dice que B es igual a I por R, bueno, entonces este voltaje del que estamos hablando es fuerza electromotriz, que sería igual a I por R, pero como es fuerza electromotriz, es el voltaje, la resistencia total, RE más RI. Dicho de otra manera, RE más RI es igual a RT, al igual que habíamos dicho que B más BI es BT. Y aquí lo estamos señalando. RT va a ser RE más RI. Ya se podría haber deducido desde esta parte. Pero bueno, lo dejamos específico en esta ocasión. Ahora, otro elemento importante es la ley de Joule. ¿Qué sucede? Cuando las cargas se desplazan a través de los conductores, ellos provocan un roce. Dentro de la cinética está presente el roce. El roce siempre es calor. Entonces allí tenemos la ley de Joule como elemento que controla las variables intervinientes en este tipo de fenómeno o en este tipo de experiencia. Nos dice que la rapidez con que las cargas Q pierden energía W es la potencia disipada en la resistencia. Se lo explico de otra manera, jóvenes. Cuando una carga eléctrica que está moviéndose por una potencia entra a una resistencia, entra con cierta energía, atraviesa la resistencia y sale con una energía un poco menor y por lo tanto a esto que estamos hablando de entrada con una energía y salida con otra energía, entonces estamos hablando de diferencia de energía o diferencia de entradas de voltaje producto de haber actuado sobre una resistencia. A este elemento de cómo se disipa esa potencia, disipa porque se pierde un poco al pasar por una resistencia. A ese efecto se le conoce como ley de Joule. Dicho de otra manera, cuando la carga movida por una potencia atraviesa la resistencia, se disipa un poco de esa potencia, ese efecto de perder ese poco de potencia se le denomina ley de Joule. Ahora, la energía que se disipa, ¿qué se hace? Se transforma en calor. Entonces, a ese efecto de transformar esa energía cinética en calor se le llama efecto Joule. Debemos diferenciar claramente y tener claramente presente la diferencia entre ley de Joule y efecto Joule. A la ley de Joule es simplemente saber que parte de la potencia con que entra va a ser disipada un poco con la que sale, o sea, va a ser un poco menor. Solamente eso. Esto es la ley de Joule, cómo se disipa un poco. Ahora, muy diferente es que esa energía disipada se transforma en calor. A eso se le llama efecto Joule. Creo que se puede entender de una manera sencilla. Nosotros observamos aquí, vamos a ver un cuadro comparativo de lo que es energía mecánica y cantidad de calor. ¿Qué podemos hablar de cantidad de calor? Precisamente ese efecto Joule, que es la energía que se pierde transformada en calor
Bueno, tenemos que buscar la diferencia. Una cosa es energía, la que entra y la que sale, y otra cosa es cantidad de calor, que es la energía disipada, que se transforma en calor. Nosotros vamos a ver, por un lado, que W, que es energía mecánica, es igual a intensidad por voltaje por tiempo. El tiempo que tarda la carga en desplazarse a través de ese conductor y esa resistencia. Si nosotros recordamos un poco en las ecuaciones básicas de ley de Joule, sabemos que potencia es igual a V por I, voltaje por intensidad. Por eso podemos decir que W, que era IB-T, ahora este IB lo podemos cambiar por potencia. Podemos decir también de igual manera que energía es potencia por tiempo, porque potencia es voltaje por intensidad. Ahora bien, otra fórmula de potencia es I cuadrado por R. Entonces podemos cambiarla y saber que W también es I cuadrada por R. Y una cuarta ecuación ya sin que intervenga la intensidad, sino el voltaje y la resistencia, podría ser voltaje al cuadrado sobre resistencia, ese cociente multiplicado por tiempo. Ahora bien, si nosotros nos vamos a esta, donde dice que es potencia por tiempo, potencia se mide en vatio y tiempo se mide en segundo en el sistema internacional. A esta expresión, vatio por segundo, se le denomina Joule, en honor a James Prescott Joule, que es la ley que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es un Joule? Es un vatio por segundo a nivel de unidades. Ahora bien, antes de pasar a las ecuaciones de calor, observemos que un Joule es equivalente a 0,24 calorías. Es decir, que una ecuación que termina expresándose en X cantidad de Joule, el hecho de multiplicarla por 0,24, estamos transformando esa unidad Joule en una caloría, simplemente con multiplicarla por 0,24. Entonces, un Joule es igual a 0,24 calorías. Si ustedes observan la ecuación, nótese que W es igual a intensidad por voltaje por tiempo. Q va a ser intensidad por voltaje por tiempo. Pero, como está multiplicada por el 0,24, ya no vamos a hablar de Joule, sino que vamos a hablar de caloría. Entonces, nótese que todas estas ecuaciones son exactamente estas ecuaciones, que al estar multiplicadas por 0,24 se transforman en Q, que es cantidad de calor disipada. Esa cantidad de calor se mide en calorías. Entonces tenemos para la ley de Joule estas fórmulas de energía y para el efecto Joule estas ecuaciones de cantidad de calor que se representan con la letra Q mayúscula como magnitud. Un primer ejercicio que vamos a ver, recuerden que esto se combina. No es difícil a veces separar un ejercicio puramente de una cosa, puramente de la otra. A veces podemos conseguirlo, pero podemos conseguirlos combinados. Bien, vamos a leer el ejercicio pausadamente y vamos de una vez extrayendo las magnitudes o los datos del ejercicio. Dice, las indicaciones de una plancha eléctrica, estamos hablando de una plancha normal, común y corriente silvestre como la que tenemos en nuestras casas para planchar la ropa. Ellas van a traer generalmente dos datos, 500 vatios, W es vatio, y 250 voltios. Conclusión, si yo esta plancha la conecto a una entrada de voltaje de 250 voltios, ella me es capaz de generar 500 vatios. Si no la conecto a una fuente de 250 voltios, no me va a generar los 500 vatios. Va a ser directamente proporcional. O sea, es decir, lo que disminuya o aumente este voltaje va a aumentar o disminuir la potencia. Ahora, como esto es potencia, está medido en vatios, entonces podemos decir que potencia es igual a 500 vatios. Es potencia, recuerden, V por I. Y 250 voltios, ¿qué va a ser? El voltaje, la tensión eléctrica a la que se somete la plancha. Con esos dos datos debemos calcular la resistencia eléctrica de la plancha. Esa resistencia no va a cambiar, es independiente de los elementos, porque ella va a estar dependiendo solamente de estos valores con que fue fabricada. Entonces me están pidiendo resistencia. Con estos dos datos yo tengo que calcular resistencia. Muy bien. Además, debo calcular la intensidad de corriente al instalarla a una red de 220. Recuerden que la intensidad de corriente o simplemente corriente eléctrica depende, por un lado, del tiempo que se esté utilizando y por otro lado, de la fuente a que se suministre para saber qué potencia se está gastando. Por lo tanto,
Una cosa es la intensidad 250 y otra cosa es la intensidad 220. Por lo tanto, la intensidad que me está pidiendo es a 220 voltios. Mucho cuidado con ese detalle. La intensidad va con 220 y no con 250. Son dos cosas diferentes. Bueno, y también me piden calcular los kilovatios horas tomados de la red durante un mes de 30 días si la plancha funciona en términos de 4 horas diarias. Quiero dejar claro lo siguiente. Me están pidiendo que calcule energía. Energía normalmente es vatio por segundo, que se denomina joule, pero solamente es joule cuando se multiplica el vatio por el segundo. En este caso, me están pidiendo específicamente no vatio segundo, sino kilovatio hora. ¿Por qué específicamente esta unidad? Porque esa es la unidad que utiliza el sistema eléctrico comercial venezolano. Cuando tú ves electrónica o físicamente una factura de Cadela, Cadafe, como se llame tu compañía eléctrica, vas a notar que a ti te cobran X cantidad de dinero por tantos kilovatios horas consumidos. Por lo tanto, esto se llama unidad eléctrica comercial, porque es la que utiliza el sistema eléctrico venezolano para cobrarte a ti. Por lo tanto, vamos a dejar de lado un momento el sistema internacional vatio segundo, porque me están pidiendo que lo calcule en el sistema comercial venezolano kilovatio hora. Sí, vamos a tener en cuenta que eso lo vamos a detallar muy bien cuando llegue el momento de calcularlo. Y me dice que durante cuánto tiempo. Bueno, voy a necesitar durante 30 días, pero 4 horas diarias. Por lo tanto, 30 días multiplicado a 4 horas diarias, estamos hablando de un total de 120 horas que vamos a calcular durante ese tiempo los kilovatios horas consumidos. Muy bien, ya sabíamos, ley de Ohms básica, potencia es igual a vatio por intensidad. Vamos atrás de la resistencia. Resistencia, pero es que aquí no aparece. Pero sin embargo, por ley de Ohm básico también sabemos que intensidad es igual a V sobre R. Bueno, entonces si tenemos que potencia es V por I, pero a su vez I es igual a V por R, podemos sustituir este V sobre R por esta I que está aquí. Y me quedaría que potencia es igual a V por V, V al cuadrado, entre R. Ahora, si nos damos cuenta, las tres variables intervinientes, potencia, voltaje y resistencia, que son los tres elementos que tenemos ya aquí. Potencia y voltaje ya lo tenemos definido, entonces debemos calcular resistencia. Lo despejamos de esta ecuación y nos quedaría que resistencia es igual a V voltaje al cuadrado entre potencia. Fíjense que de divisor pasa a multiplicador y la potencia de multiplicador pasa a divisor. Continuamos. Como lo que nos piden es resistencia, con estos datos, fíjense que hemos dejado de lado los otros porque vamos a concentrarnos en calcular la resistencia de la plancha en función de los datos de fábrica. Entonces, como voltaje está al cuadrado, estos 250 voltios se elevan al cuadrado, potencia son 500 vatios. Vuelvo, insisto, potencia es V por I, voltaje por intensidad, voltio por amperio. Por lo tanto, estos vatios son voltios por amperio. Esta aclaratoria es necesaria para poder llegar a las unidades de resistencia. Vamos a observarlo aquí adelante. 250 voltios al cuadrado son 62.500. Voltio al cuadrado. Fíjense que ya va sin el paréntesis porque ya he desarrollado la potencia. Entre 500 vatios, pero como acabo de decir, vatio es voltio por amperio. Bueno, uno de estos voltios que está en el cuadrado, voltio por voltio, se va con este. Y me queda voltio sobre amperio, que es la unidad básica de ohmio. Por lo tanto, la resistencia es de 125 voltios sobre amperio, pero voltios sobre amperio es ohmio, y decimos entonces que la resistencia de la plancha, según los valores de fábrica, van a ser 125 ohmios. Esa es la resistencia estándar de esa plancha y eso no cambia. Primera parte del problema y continuamos. Una vez que ya tenemos definida la resistencia de la plancha a 125 ohmios, me pide que calcule la intensidad, pero con un voltaje de 220. La resistencia no cambia, pero la intensidad sí depende de la fuente de voltaje a que se conecte. Por lo tanto, por ecuación básica de ley de Ohm, I es igual a V sobre R. Bueno, pero esta V
Ojo, no va a ser los 250 voltios. No, sino la intensidad con los 220 voltios que está definiéndome el ejercicio. Ahí lo dice, intensidad de corriente al instalarla a una red de 220. Y la resistencia, como es estándar, van a ser los 125 ohmios que ya tenemos calculado. Planteando la ecuación y sustituyendo datos, me quedaría 220 y 325. Y recuerden que voltaje es R por I, es ohmio por amperio, hace que los ohmios se eliminen y me quede que 220 entre 125 es 1,76 amperios, porque este ohmio con este ohmio se elimina. Por lo tanto, la intensidad es 1,76 amperios consumido al conectarlo a una red de 220 voltios para una resistencia de 125 ohmios. Continuamos. Ahora, una vez establecida la resistencia y una vez establecida la intensidad 220, me están pidiendo que calcule a esa intensidad los kilovatios horas tomados de la red durante un mes de 30 días, que funciona 4 horas diarias. Quiero que observen en esta laminita que yo puedo buscar la manera de buscar la manera de recordar las ecuaciones de W, que es energía. Ahora bien, quiero que aquí la fórmula de energía, porque es la que vamos a necesitar. Pero, ojo, mucho cuidado, no vatios segundos, sino kilovatios hora. Ahora bien, una de las fórmulas que vimos era cuadrado por resistencia por tiempo. Hombre, pudimos haber buscado W es igual a I por B por T o cualquier otra, pero si ya tenemos definida la resistencia y ya tenemos definida la intensidad y el tiempo, que son 120 horas, podemos utilizar sin duda ninguna W, que sería intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Ok. Sabemos que la intensidad es 1,76 amperios, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por los 125 ohmios de resistencia y por las 120 horas, que es la que nos interesa, el periodo para calcular esa energía consumida. Entonces, 1,76 amperios al cuadrado sería 3,0976 amperios cuadrados por 125 por 120. Recuerden, pueden pausar el video y con calculadora en mano resolver ustedes y verificar que esos datos son los que le están dando a usted también en su calculadora. Ahora bien, este triple producto que tenemos acá me va a dar 46.464 amperios al cuadrado por ohmio por hora. Amperio al cuadrado es amperio por amperio, ohmio es voltio sobre amperio y hora es hora. Este amperio de aquí se puede eliminar con este amperio de aquí. Y que entonces, atención, ahí nos estaría dando 46.464. Este amperio por voltio me va a dar vatio, eso sería vatio hora, pero no me interesa vatio hora, me interesa kilovatio hora. Kilo es una expresión que contiene a 1000. Por lo tanto, un kilovatio es 1000 vatios. Un kilovatio contiene 1000 vatios. Por lo tanto, vatio con vatio se elimina y para pasar de vatios a kilovatios se divide entre 1000. 46.464 divididos entre 1000 me quedaría 46,464. Eliminado este vatio con este vatio, me queda solamente kilovatio y me queda solamente hora. Por cuestiones técnicas, por cuestiones estrictamente de maquillaje, se le coloca un guión para representar el kilovatio hora, cuando en realidad es un producto, kilovatio por hora. Así se lee literalmente, pero por efectos de comercialización siempre se escribe en kilovatio guión hora. ¿Qué significa kilovatio hora? Se elimina el por. Y por lo tanto observamos que son 46,464. El resultado que me especifica el ejercicio es 46,5 llevado a un solo decimal por exceso.
Este 6 me pasa el 4,5 y solucionado. Y los otros dos datos ya los podemos verificar, 125 ohmios y 1,76 amperios. Entonces, la persona, dependiendo de cuánto cobre el sistema eléctrico cada kilovatio hora, X, vamos a suponer que hoy día lo cobrara, por ejemplo, esto es una incongruencia, solamente quiero referirlos. Si cada kilovatio hora costara, por ejemplo, $1 por utilizar un sistema monetario, la persona tendría que estar cancelando 46,46 dólares por haber utilizado la plancha durante 30 días a razón de 4 horas diarias de esa plancha conectada a la red de 220 voltios. Ese sería el valor que tendría que cancelar solo por el uso de esa plancha. Ya lo demás tendría que sumarlo según la cantidad de kilovatios horas que consuma cada uno. Un segundo ejercicio me habla de que los polos de una batería, los extremos terminales positivo o negativo de una batería, cualquier batería, les recuerdo, aprovecho el momento para recordarles que una cosa es una batería, otra cosa es una pila. Técnicamente una batería permite ser recargada, mientras que una pila no permite recarga. Se desecha una vez que su resistencia interna ha crecido demasiado para evitar el paso de cargas eléctricas a través de él. Por lo tanto, no importa qué forma tenga. A veces vemos baterías AAA y usted me dice, pero eso es una pila, porque estamos acostumbrados a ver las pilas AAA o AA, pero simplemente el problema de llamarlas pilas o baterías no es un problema de forma, es un problema de propiedad. Si admite carga, entre comillas, si la pila es recargable, no es pila, es batería. Eso es todo lo que debemos saber. Entonces, los polos de una batería están conectados a un alambre de 600 metros. Ahí tengo un primer dato, 600 metros de longitud. Tenemos que, ya sabemos, va a estar ligado seguramente con la ley de Poyet porque estamos trabajando con la longitud del elemento. Entonces, ya tenemos un dato, longitud 600 metros. De resistividad 1,53 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Seguimos apuntando hacia ley de Poyet. Y 4 milímetros de diámetros. Bien, entonces tenemos que el diámetro son 4 milímetros. Si sabemos que el diámetro son 4 milímetros, mili es solamente, para verlo de alguna manera, un prefijo que vale 10 a la menos 3. Por lo tanto, 4 milímetros son 4 por 10 a la menos 3 metros. Este 10 a la menos 3 es el equivalente al mili que tenemos aquí de milímetros. Yo hago la salvedad milímetros para poder diferenciar y separar en el vocabulario del prefijo. Bueno, todos sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto, el radio es la mitad de esto. Si el diámetro son 4 por 10 a la menos 3 metros, pues la mitad de 4 por 10 a la menos 3 es 2 por 10 a la menos 3. Y ese va a ser el radio. ¿Por qué estamos apuntando hacia allá? Porque estamos viendo que esto va dirigido hacia la ley de Poyet. Ahora bien, si la DDP, el voltaje, la tensión eléctrica en los extremos del alambre es 3,6 voltios, tensión 3,6 voltios, debemos calcular la cantidad de calor desprendida en 10 minutos. Acuérdense que cantidad de calor es Q mayúscula. Por lo tanto, me están pidiendo que calcule Q mayúscula para un tiempo de 10 minutos. Esos minutos probablemente estaremos cambiándolos a segundos para trabajar en el sistema internacional. ¿Por qué ahora sí lo vamos a hacer a segundos? Porque el ejercicio no me especifica en ningún lado que tiene que ser estrictamente llevado a tal o cual sistema. Por lo tanto, lo correcto sería llevar todo a sistema internacional de unidades. No como en el caso anterior que me especificaron directamente que tiene que ser kilovatios hora, sistema eléctrico comercial nacional. Ahora bien, si me piden Q, voy a necesitar al menos resistencia. Pero como ya habíamos previsto, estos datos son sin duda de ley de Poyet. La ley de Poyet me dice que resistencia es igual a resistividad por longitud entre áreas. Tengo resistividad, aquí está, 1,53 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Tengo longitud, 600 metros, pero no tengo el área. Ah, pero ya va. Como es un elemento cilíndrico,
él tiene un radio de 2 por 10 a la menos 3 y sabemos que con ese el área se puede calcular. Área igual a pi por radio al cuadrado. El radio ya lo tenemos, 2 por 10 a la menos 3 metros. Pues sustituimos y sabemos que este tenemos que elevarlo al cuadrado y sería 3,14 por 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya sin el paréntesis porque hemos desarrollado la potencia. Muy bien, 2 al cuadrado 4, 10 a la menos 3 al cuadrado, dejamos la misma base, multiplicamos los exponentes, menos 3 por 2 es menos 6 y metro al cuadrado es metro cuadrado. Este producto sería 1,256 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Listo, ya tengo el área que era el elemento que me faltaba para poder calcular la resistencia. Ahora, la resistividad 1,53 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, longitud 600 metros y área que la acabamos de calcular 1,256 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Aquí podemos operar como queramos. Podemos dividir y luego multiplicar o podemos multiplicar y luego dividir porque es una operación de multiplicación que aquí estos dos elementos son lineales. Entonces, 1,53 por 10 a la menos 8 por 600 me quedaría 9,18 10 a la menos 6. Ohmio por metro me quedaría ohmio por metro al cuadrado. Recuerden, jóvenes, pausa el video y operen esto ustedes con su calculadora para ver si obtienen el mismo resultado. Si algo no da, comentarios, ya saben, vía WhatsApp por los grupos que tenemos creados, vía correo electrónico en la plataforma Moodle, o bien podemos utilizar el foro de dudas. No se les olvide, por favor, pendiente con eso. Este metro cuadrado con este metro cuadrado se elimina y solo me va a quedar ohmio, que es unidad de resistencia. Y al dividir estos dos elementos, me quedaría 0,73 ohmios de resistencia. Ya tenemos calculada la resistencia para este ejercicio. No perdamos el norte. Recuerde que lo que nos está pidiendo es cantidad de calor. Pero era necesario calcular la resistencia y eso se hace con los elementos de ley de Poisson que lo tenemos en esta parte. El valor tendría que estar dándonos cercano a los 2554,9. Poquito más, poquito menos, depende de la cantidad de decimales que estés acotando. Es una cosa que si no se especifica es bastante personal, pero no estamos pidiendo resultados exactos. Muy próximos a él sí. Bien, ya sabemos que tenemos 3,6 voltios de tensión eléctrica. Me están pidiendo cantidad de calor para un tiempo de 10 minutos. Y ya sabemos que la resistencia recién calculada es 0,73 ohmios. La ecuación que hemos decidido utilizar es cantidad de calor es igual a 0,24 B cuadrado sobre R por T. Ya tenemos el voltaje, acabamos de calcular la resistencia y la multiplicamos por el tiempo. Sistema internacional, jóvenes, no se les olvide. Entonces, serían 0,24, voltaje 3,6, eso lo vamos a elevar al cuadrado. Resistencia acabamos de calcular 0,73 ohmios. Y aquí está, sistema internacional, jóvenes, 10 minutos, y sabemos que en cada minuto hay 60 segundos, pues 10 por 60 son 600 segundos. 10 minutos son 600 segundos. Sistema internacional. Resolviendo primero que nada la potencia, 3,6 sería 12,96 voltio cuadrado, sin paréntesis, y aquí podemos resolver como querramos. O multiplicamos y luego dividimos, o dividimos y luego multiplicamos. Entonces, dividiendo 12,96 entre 0,73 me va a dar 0,24. Este 0,24 ya sabemos que es la caloría. Por lo tanto, 12,96 entre 0,73 me va a dar 17,75. Eso es vatio por 600 segundos. Me queda un triple producto. Calculadora con eso, jóvenes. Pausa y calculadora con eso. El producto de 17,75 vatios por 600 segundos me va a dar 10.652,05 vatios por segundo. Nosotros pudiéramos llamar a esto Joule, porque vatio por segundo es Joule. Pero en el preciso instante, este 10.652,05 se multiplica por 0,24, deja de ser Joule
y se transforma en caloría. Deja de ser la ley y pasa a ser el efecto. Repito, la energía son 10.652,05 joules de energía, pero al multiplicarlo por 0,24 se pierde la unidad joule y pasa a ser caloría. Recuerden que un joule es 0,24 calorías y eso se logra simplemente multiplicando por el 0,24. La cantidad de calor desprendida por ese elemento, para esos datos, sería de 2.556,5 calorías, o lo que es igual 2,556 kilocalorías, si lo dividiéramos entre 1000, como hicimos en el caso del ejercicio anterior. ¿Por qué digo kilocaloría? Porque kilocaloría es el sistema más comercial que hay. Todas las bebidas, todos los alimentos se expresan en kilocalorías. Ahora bien, el resultado es 2.554,9. A nosotros nos da 2.556,5. Calorías más, calorías menos, pero bien, alrededor de los 2.550. No hay problema. Eso depende ya de las cantidades decimales que estemos utilizando. Y para cerrar, jóvenes, un tercer ejercicio. Me dice, cuando se conecta una batería a un circuito exterior de 6 ohmios, un circuito exterior, es decir, que estos 6 ohmios de resistencia son por fuera del generador, por lo tanto es una resistencia exterior. Se obtiene una intensidad de corriente de 0,8 amperios. ¿Listo? Entonces ya sabemos que una resistencia exterior de 6 ohmios para una intensidad de 0,8 amperios. Si la misma batería se conecta a una resistencia exterior de 32, segunda resistencia exterior. Entonces, esto es resistencia exterior 1 y esta sería resistencia exterior 2. Si se conecta a esta segunda resistencia, fíjense que a mayor resistencia, menor corriente. Para una resistencia de 6 ohmios, 0,8 amperios de corriente. Para una resistencia de 32 ohmios, 0,2 amperios de corriente. Aquí tenemos los datos ya extraídos. Calcular la FEN. FEN es la forma comercial de llamarlo, la forma coloquial, que sería fuerza electromotriz. ¿Recuerdan aquella E que tenemos como letra griega? Bien, entonces vamos a calcular esa fuerza electromotriz y la resistencia interna de esa batería. Muy bien, entonces vamos a trabajar con RI. Recuerden que dijimos que podía ser R minúscula o R sub I, sabiendo que la R es mayúscula y sabemos que es interna. Ahora, si ustedes hacen una breve catarsis, van a acordarse que así como B es igual a I por R, bueno, B, que es voltaje, es lo mismo que fuerza electromotriz, pero solamente que para una resistencia total. Por lo tanto, B, que es igual a I por R, es lo mismo que voltaje es igual a intensidad por resistencia total, pero esta resistencia total es RE más RI. ¿Por qué hay que separarlos? Porque estamos trabajando con resistencias externas y resistencias internas. Es preferible separarlos. Y para efecto del ejercicio vamos a aplicar distributiva. I que multiplica RE me queda IRE, I que multiplica RI me queda I por RI. Entonces, como tenemos dos resistencias y dos intensidades, me van a salir, jóvenes, dos ecuaciones. Una primera que sería la intensidad 1, esta, por la resistencia externa 1, que sería esta, más la misma intensidad por la resistencia interna, que no conozco. Entonces tenemos esta primera ecuación y equivalentemente una segunda ecuación, cada una con la resistencia externa 1 y la resistencia externa 2. En ambos casos, ¿cuáles son los elementos que desconozco? La fuerza electromotriz y resistencia interna. La fuerza electromotriz y la resistencia interna. Ahora vamos a sustituir datos. Bien, para la ecuación 1, que no lo conozco, lo dejo E, intensidad 1, 0,8 amperios, multiplica resistencia externa 1, que es 6 ohmios. La misma intensidad, 0,8 amperios, multiplica RI. No conozco ni la fuerza electromotriz ni RI. Por aquí, con una sola ecuación, no podría resolverlo. Sin embargo, vamos a tener una segunda ecuación, que sería intensidad 2 por resistencia externa 2, 32, aquí están, e intensidad 2 por resistencia interna. Ahora tenemos dos ecuaciones, jóvenes, donde tenemos dos incógnitas, que serían la resistencia interna, que es la misma en ambos casos,
y la fuerza electromotriz, que es la misma en ambos casos. Entonces, si tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, ¿qué es lo que se nos forma, jóvenes? Un sistema de ecuaciones. Ahora, como ya sabemos que se nos forma un sistema de ecuaciones, hemos hecho los productos y aquí me va a quedar la fuerza electromotriz es 4.8 voltios, recuerden, 0,8 amperios por 6 ohmios me va a dar 4.8 voltios. Y 0,2 amperios por 32 ohmios me va a dar 6.4 voltios. Aquí lo dejamos expresado tal cual porque no conocemos quién es el rey. Ahora tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. ¿Y qué hacemos con él? Les voy a recordar lo siguiente. Podemos resolver por cualquier método del sistema, bien sea igualación, sustitución, reducción, que son los más comunes. Existen otros sistemas, pero este es el más común. Para efecto del nuestro, lo vamos a hacer por reducción, para lo cual nos vamos a valer de multiplicar por menos 4 la ecuación 2 y a su vez la vamos a sumar con la ecuación 1. Es decir, que esta ecuación la vamos a multiplicar por menos 4 toda, desde fuerza electromotriz hasta RI, y la vamos a sumar con la ecuación 1. Eso sería bien. Entonces, la ecuación 1 queda tal cual como la tenemos expresada porque lo que vamos es simplemente a dejarla allí inerte. Esta ecuación 2 la vamos a multiplicar por menos 4. Aquí te estoy diciendo ecuación 2 por menos 4. Al multiplicar menos, primera parte, ecuación 1 me queda exactamente igual. No he cambiado absolutamente nada. Pero menos 4 por fuerza electromotriz me va a quedar menos 4 fuerza. Y multiplico menos 4 por 6.4, sería menos 25.6. Y menos 4 por 0.2 me daría menos 0.8. Fíjense que este elemento y este elemento, que es lo que buscamos, se eliminan. Y solamente me va a quedar menos 4 fuerza electromotriz más 1, me quedaría menos 3. Y menos 25.6 más 4.8 menos 28. Aquí la única incógnita que nos queda es la fuerza electromotriz, donde el menos 3 está como multiplicador y lo pasaremos como divisor. Entonces me quedaría que fuerza electromotriz es menos 20,8 voltios entre menos 3, menos entre menos en más, 20.8 entre 3 serían 6,9 voltios. Esa es la fuerza electromotriz. Tomamos ese valor y se sustituye, por ejemplo, en la ecuación 1. Si queremos, lo podemos hacer en la 2. Eso va a dar el mismo resultado, pero lo vamos a hacer ahora en la 1. No hay ningún tipo de problema. Tú puedes probar. Entonces, vamos a hacerlo sustituyéndolo en la ecuación 1. Tú, si quieres, como ejercicio alterno, te propongo que lo sustituyas en la 2 y verás que vas a obtener el mismo resultado que vamos a obtener nosotros ahora. Si eso no resultara así, por favor, comentarios, grupos de WhatsApp, foros de dudas o correo electrónico. No te quedes con la duda. Comparte. Entonces, la ecuación 1 era fuerza electromotriz, que la estamos cambiando por 6,9 voltios, es igual a 4,8 más 0,8 amperios por RI. Única incógnita, RI. Listo, entonces continuamos. Y este 4,8 que está positivo lo pasamos al otro lado negativo. Y al realizar la sustracción, me quedaría 2,1 voltios. Este 0,8 amperios lo pasamos como divisor. Y al ejecutar el cociente de 2,1 voltios entre 0,8 amperios, resultaría una resistencia interna de 2,6 ohmios. Hecho esto, jóvenes, hemos calculado los dos elementos. Me piden calcular la resistencia interna, 267. Bueno, nos dio 2,6, bastante próximo al reducirlo a un solo decimal. Y la fuerza electromotriz, 6,9 voltios, nos da exactamente lo que dice el ejercicio. Bien, con este ejercicio hemos concluido y hemos utilizado prácticamente todas las leyes, todas prácticamente, a excepción de la temperatura que la utilizamos en el ejercicio anterior, pero fíjense cómo confluye todo y es a veces muy difícil separar un tema de otro.
Por lo tanto, se hace necesario que los temas vistos, abordados anteriormente, pues se mantengan vigentes, porque se van a necesitar alrededor de todo este temario. Bien, jóvenes, yo no me quiero cansar de pedirles, por favor, que no se queden con las dudas, consulten. Estamos para eso, para ayudarnos. Pero si no consultamos, difícilmente vamos a poder sacar esto adelante. Necesitamos que ustedes colaboren haciendo toda la cantidad de preguntas que ustedes quieran. Así no tengan dudas, sino que quieren hacer un comentario. Profesor, ¿por qué la fuerza electromotriz es diferente al voltaje directo si los dos se miden en la misma unidad? ¿Qué diferencia existe físicamente, matemáticamente entre ellos? Con todo gusto podemos hacer grupos de debate dentro del foro. Entonces, jóvenes, yo les pido que por favor no pierdan el norte y en plena comunicación siempre. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Siempre la esperanza por delante. Siempre vamos a poder lograr las cosas. Lo único que necesitamos, jóvenes, es una actitud positiva. Hasta luego. Feliz día.